Muy bien. Eh, a ver. Ah, muy bien, y veo que lo podéis ver sin ningún problema. Vale. Muy bien, pues bueno, disculpad por estos problemas técnicos, pero bueno, lo que tiene la tecnología. Voy a ponerme el reloj también y así pues no me paso de tiempo. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer pues, a la organización la aceptación de nuestra propuesta y también, pues, por supuesto, ¿no? Pues a Helios, que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, vamos a hablar sobre bueno, pues una obra que antes también comentaba Arno, bueno, que ya había salido, ¿no? En la sesión de ayer, se había hablado sobre ella. Y bueno, es esta, ¿no? Canción de Cuna de Auschwitz de Mario Escobar, que bueno, pues supone además en cierto modo, pues eso, ¿no? Pues una excepción dentro de las novelas que en ese sentido, pero bueno, pues tratan el tema que ocupa al Congreso. Vamos a seguir este pequeño esquema, haremos una introducción, ¿no? Hablaremos un poco de aquello que podemos denominar como una novela del Holocausto gitano, luego pues ya Santiago se encargará un poco de desarrollar el término de identidad resiliente y finalizaremos con unas conclusiones. La obra de Mario Escobar se puede catalogar, yo creo, bueno, pues como una obra, en cierto modo, de éxito, que estaría también dentro de aquello que se identifica muchas veces de una manera peyorativa y tampoco tiene por qué con la literatura de cierto modo del bestseller, ¿no? Un escritor con bastante éxito y cuya obra se ha traducido a muchísimos idiomas y eso siempre es una señal muy interesante bueno, pues también para calibrar lo que está escribiendo. Más novelas. Verídica, una historia real, que es la historia de Helen Hanneman, que es una enfermera que, bueno, pues estaba casada con un hombre romaní, tenía una familia con 5 hijos con él, y bueno, pues a todos los mandan al campo de Auschwitz, menos a ella en un principio, pero ella decide acompañar a su marido y a los pequeños. A partir de ahí, pues bueno, pues desarrolla una relación con Mengele porque montan una guardería, ella es enfermera, como decimos, y bueno, lo que pasa es que bueno, la guardería pues, pues viene también un poco a cumplir los macabros propósitos de Mengele, ¿no? Y la novela se presenta como un diario que el propio Mengele pues, bueno, está leyendo en un vuelo desde Argentina. Pero en realidad lo que esconde es una ficción, una narración de la novela histórica al uso. Es un texto muy interesante porque, bueno, evidentemente entra dentro de los parámetros de la novela de la memoria que se viene trabajando tanto en el campo de los estudios teóricos como, bueno, pues viene siendo propia, ¿no? También del mercado editorial en las 2 décadas que llevamos de siglo XXI, ¿no? Y viene a rescatar sobre todo la memoria de los vencidos, ¿no? Como decía Primo Levi, pues el vencedor es dueño también de la verdad y puede manipularla como quiere. Un hecho tan extraordinario, ¿no? Como es el de los campos de exterminio, que incluso, como los propios nazis decían, que podía ser increíble para aquellos que pudieran llegar a escucharlo, pues es retomado y recuperado y puesto en escena por parte de los novelistas. Estamos, como hemos dicho antes, ante un caso muy específico, que es el del Holocausto romaní, pero creemos que la singularidad del hecho no debería ser un obstáculo para su carácter universal. Para apoyar esto, pues yo hablo por mí, pues no soy ni mucho menos ningún experto en nada, ¿no? Y en el Holocausto romaní muchísimo menos, pero me alegra poder acercarme gracias a este congreso. Es interesante que también tomemos ciertos parámetros que sirven para estudiar, en este caso en el campo de la ficción también, el Holocausto judío. Para Imre Kertész es una vivencia mundial, ¿no? Y como también señala muy bien el filósofo Reyes Mate, existe esa idea de que el holocausto judío, pues bueno, es un asunto entre judíos y alemanes, ¿no? Concierne a 2 grupos y a partir de ahí los demás, pues bueno, pues no deberían entrar, no deberían decir mucho, ¿no? Pero evidentemente nosotros sabemos
que la idea, ¿no? La idea que todo esto condensa es la universalidad del acontecimiento, además, como otra idea que también recoge Reyes Mate, como un hecho central dentro de la vivencia del siglo XX. Entonces, consideramos también que el holocausto romaní no es únicamente un asunto entre gitanos y alemanes, perdón, y esto es algo, sirve como prueba esta novela de Mario Escobar, que en un principio pues, bueno, es un tema que a lo mejor no tocaría al ámbito español, pero aparece como tema. En ese sentido, bueno, nosotros sabemos que la Segunda Guerra Mundial, como estudiamos en su día en nuestra tesis doctoral, pues sí que tiene un largo recorrido como tema en la novela española, y podemos decir en la novela española reduciéndolo al siglo XXI, pero claro, la representación evidentemente se ciñe al ámbito nacional, ¿no? Sobre todo pues, a la representación de la División Azul, en menor medida también, pero bueno, la vivencia de los republicanos de la 9 o también de exiliados en la Unión Soviética, pero bueno, se reduce a experiencias de lo nacional. Y como ha estudiado bien Steinmeier, pues bueno, el holocausto judío, ¿no? Un hecho, como decíamos antes, central, de vital importancia para comprender el siglo XX occidental, pues bueno, entra en la novela española de una manera muy tardía, en el año 1997. Bueno, pues esta serie de títulos que no alcanzaban, al menos en el estudio de Steinmeier, pues bueno, un número mayor de 8, pues además habían tenido una relevancia menor, ¿no? Quizás recordamos más en ese sentido Sefarad de Antonio Muñoz Molina, que no deja de ser, como marca el subtítulo, una novela de novelas. Entonces, bueno, para nosotros hay una cuestión muy interesante, ¿no? Dentro de esta pequeña, breve introducción, y es que consideramos muy bien para estudiar el holocausto romaní, ¿no? Pero aquí, pues, evidentemente, por una limitación temporal y porque queremos centrarnos sobre todo en el segundo aspecto, pues bueno, pues podemos destacar solo unos pocos, pero que son de interés, ¿no? En la novela aparece reflejada esta cuestión, ¿no? De la lengua del Tercer Reich, ¿no? Esa manera que muy bien estudió Víctor Klemperer de decir, bueno, pues Te perdemos, Jesús, de vez en cuando, se te congela en la ese imagen. sentido, en ese sentido podemos ver, ¿no? Pues bueno, pues cómo, por ejemplo, se dice, ¿no? Aquí dice, mi marido era romaní, aunque la mayoría de los alemanes preferían las palabras cíngaro o gitano, ¿no? Para denominar a la gente de su raza, ¿no? Es decir, hay una palabra para denominarlos, pero bueno, pero se utiliza en ese sentido otra para, sobre todo, incidir en su identidad, ¿no? También, por ejemplo, pues nos parece muy interesante cómo puede aparecer en un personaje que cuando se presenta, ¿no? Al principio de la novela pues es ciertamente adorable, ¿no? El personaje de Hélène, una madre de familia comprometida, trabajadora, cómo el campo, como bien también señalaba Mary, pues bueno, pues es capaz de embrutecer, de hacer a una persona violenta. Estos rasgos nos vienen a hablar sobre todo del carácter universal que tiene el holocausto romaní, ¿no? Porque estos parámetros también son aplicables a otro tipo de experiencias del campo de concentración, ¿no? En definitiva, podemos decir, para ir finalizando esta introducción, que, bueno, que lo que, como se presenta la obra, al fin y al cabo, es evidentemente como un ejercicio de resistencia, ¿no? ¿Qué mejor ejercicio de resistencia, ¿no? Que ofrecer la escritura, ¿no? La escritura de la propia Helenia Cerra, no solo protagonista de la novela, sino también narradora protagonista a través, ¿no? De la escritura del diario, como decimos, como método de resistencia frente de un carácter bastante universal. Con esto pues, voy a pasar el control a Santiago para que maneje también sus diapositivas.
El micro. El micro, actívatelo, Santiago. Ahí voy. Bien, vamos ahora a ver cómo este personaje acaba siendo un ejemplo de resiliencia. Para ello nos vamos a apoyar en la teoría que defiende Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. En ese texto parte de una experiencia en un campo de concentración y a partir de ahí desarrolla lo que luego sería la logoterapia, ¿no? La búsqueda de ese sentido, que es lo que de alguna manera construye la firmeza del ser humano frente a todo tipo de situaciones, hasta las más inhumanas. Como has puesto muy bien, Jesús, nos encontramos, ¿no? El personaje que más va a ocupar de esta familia es Hélène, que se encuentra con una incomprensión que es muy interesante porque, como se hablaba ayer, no es una cuestión solo de un fenómeno puntual, sino de un estereotipo, de un desprecio generalizado hacia los romaní que ella vive socialmente. Es decir, antes de entrar al campo de concentración, hay todo, el conjunto de la sociedad está dando muestras de que la unión que ella tiene con su marido es en algún sentido un disparate, es algo que va en contra de lo posible, ¿no? Así, al principio les dejan un poco en paz, no se los llevan directamente porque ella sí es de raza aria. Entonces, eso sirve para posponer, ¿no?, el momento en el que ellos son llevados. Sin embargo, hay muchas pequeñas cosas, y ahí tienen la segunda cita, que dan idea de que no solo los nazis, no solo aquellos ejecutores, ¿no?, de esa reclusión, son los que tienen esta imagen estereotipada, negativa, ¿no? Así, por ejemplo, uno de los pastores les dijo, ¿no?, cuando se iban a casar, que aquello era contra natura, ¿no? Esto da idea, ¿no?, de esta imagen como de deshumanización total, ¿no?, de lo romaní, es decir, no tienen derecho, ¿no?, a ningún tipo de vínculo, por mucho que en la novela se nos presenta pues que este marido es culto, es bueno y es modélico en muchos sentidos. Viktor Frankl nos plantea que el sentido de la experiencia está puesto en encontrar algo más allá de uno en lugar de los propios impulsos. Esto es interesante porque en la novela insiste mucho en que la visión que tienen, sobre todo los nazis, pero también otros personajes, acerca de los romaníes es como muchas veces mencionan, ¿no?, como animales, como salvajes, ¿no?, como personas menos cualificadas, menos desarrolladas, ¿no? Entonces, claro, de algún modo que se guían por los instintos, ¿no?, que lo que les define sería la segunda parte, pero en último término, ¿no?, lo que viene a definir Frank con su teoría es que lo que hace al ser humano es esa lucha por algo que va más allá de él. Entonces, eso es lo que va a representar sobre todo Hélène por estar puesta en el foco. Sin embargo, se va a encontrar dentro del mismo campo, ¿no?, una vez ya han sido recluidos, que incluso las otras reclusas son quizá las más despreciativas con ella, al ser ella de condición más rica que el resto de romaníes que están dentro, y también al ser ella aria y por lo tanto diferenciarse en los rasgos, ¿no? Y así la tratan de esta manera, ¿no?, como una marquesa que quiere leche, ¿no?, como una cosa extraordinaria, ¿no? Y la tratan eso de sangre azul, ¿no? De algún modo este personaje va a quedar desclasado de todas las formas porque en cierta manera son unos romaníes no comunes, ¿no? Es decir, no solo por la ascendencia de ella, sino también porque el resto vienen ya de por sí de unas situaciones de mucha privación en su vida cotidiana, ¿no? Y eso pues genera una envidia. En ese sentido, podríamos decir, en cuanto al modelo de Frank, que ella expresa un gran sentido trascendente, ¿no? Ella no habla expresamente de religión, pero lo que sí hace es que su pensamiento está puesto en
cuidar a sus hijos, cuidar de qué pasa con su marido, y también durante el texto se plantea en el campo la posibilidad de abrir una guardería, ¿no? Y ella, bueno, pues la dirige e intenta generar un espacio más humano para esos niños, ¿no? Entonces, en este sentido de ir más allá de sí, pese a lo que decía Jesús antes, ¿no? De que es un personaje que se ve empujada, ¿no? A la violencia, se ve empujada a situaciones que no, en otro contexto no se hubieran dado, es decir, experimenta una cierta tendencia al impulso, ¿no? En el sentido que veíamos antes, por lo menos, no sé si deshumanización. Ella mantiene esa resiliencia, ella sale de ese corset que le ponen, ¿no? El contexto en el que la ponen como un animal más, a través de ese querer cuidar a otros, ¿no? A los propios hijos, a los hijos de otros. Incluso se da una situación en la que, bueno, claro, como sus hijos son pequeños, intenta engañarlos un poco diciéndoles que es como un campo de juego, ¿no? Un campamento, ¿no? Que recuerda esto un poquito a La vida es bella, ¿no? A ese padre, bueno, pues que quiere hacer menos dura, menos difícil la situación que viven niños que en definitiva se van a dar cuenta de dónde están, pero bueno, les da una entrada más suave. Y de ese modo se produce, ¿no? Lo que podríamos decir en la teoría que estamos manejando, y es que ella es una constructora de sentido. Y esto es muy interesante, no solo para los romaní, sino como enseñanza también de la novela, o como enseñanza para nosotros, ¿no? Y es que lo humano Fran lo que nos expresa después de su experiencia, ¿no? Paralela a la que tiene este personaje, es que no se define por la ausencia ni de dolor ni de tensiones, sino que se define por la construcción del sentido. El sentido no viene con nosotros, ¿no? Y hay experiencias, a veces tremendas como esta y otras más pequeñas en la vida cotidiana, que vienen a tender a reducir ese sentido, ¿no? El sentido no es una cosa que esté, sino es una cosa que se elabora. Y eso es lo que permite que Hélène, pese a todas las carencias, pese a todos los desprecios, las amenazas en las que vive, tenga esa resiliencia, tenga esa capacidad de seguir adelante, aun cuando, bueno, pues va, sin desvelar el final, ¿no? Pero va a ser muy manipulada a lo largo de todo el texto, ¿no? Y así, incluso, pues ella hace acopio el dolor, es una forma de supervivencia en este caso. Así, esta cita es muy bonita. Dice: una jornada en Auschwitz significa perpetuar la agonía de la muerte, mantener el alma cautiva de los barrotes crueles de la indiferencia de nuestros verdugos, ¿no? Es decir, la experiencia por la que ella no renuncia, por la que ella no pierde sus emociones, no pierde su viveza, tiene mucho dolor aparejada. Y eso hace que incluso los mismos oficiales del campo tengan un sentimiento, bueno, como pone ahí, de admiración, incluso de cierta sorpresa, ¿no? Porque aunque no puedan entender por qué defiende, ¿no?, a una raza que ellos consideran despreciable, aún así tiene esa fuerza que ellos no tienen, que ellos posiblemente no tendrían, y quizá muchos no tendríamos tampoco, ¿no? Y así vamos a, ¿no?, lo que mencionaba antes, en un par de diapositivas antes, ¿no? Es decir, el ser humano se hace resiliente no por evitar las tensiones, sino por ese mismo esfuerzo. Lo cual es muy relevante, ¿no?, en la experiencia, ¿no?, en los testimonios y ficciones que recibimos, ¿no?, acerca de los campos de concentración, en el que hay personajes, como aparece en esta novela, que la reacción que tienen es como inmunizarse, ¿no?, como intentar evitar pensar, insensibilizarse, perder de algún modo esa viveza que Hélène conserva, ¿no?, y que les permite de algún modo mentalmente sobrevivir, pero acaba eliminando parte de lo que es su espíritu, parte de lo que es su interioridad. Bien, pues con esto vamos a concluir simplemente diciendo que podemos sintetizar que la memoria del Holocausto romaní en esta novela contemporánea tiene, bueno, pues una representación pequeña, es decir, este es el caso de la obra de Mario Escobar,
es de los pocos textos, ¿no?, que hemos encontrado en español y que dan profundidad a esta temática. Este autor se sirve de una historia real, lo que convierte la ficción en una documentación del pasado. Y aquí hemos encontrado, ¿no?, y por eso la cuestión de la identidad residente, a esta madre especialmente, en la que ese sentido de lucha, pues, por los propios y por otros hijos hace que ella sea capaz de superar todas las dificultades. Entonces, bueno, sin más, les agradezco mucho la atención y me alegra mucho volver a mi casa, aunque sea de manera virtual.